Hola gente, yo soy el profe del curso de práctica profesional de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Hoy le damos la bienvenida al carnet 980153, que se graduó en el 2001 de bachillerato en comunicación con énfasis en periodismo. Ese mismo graduado, 17 años después de salir de la escuela, ocupó el puesto político más visible de Costa Rica. Desde el curso de práctica profesional, donde exploramos habilidades y conocimientos que nos enseñó la escuela, le damos la bienvenida a Carlos Alvarado Quesada, presidente de nuestro país entre el 2018 y el 2022. Sin embargo, antes de darle la palabra a él, yo quisiera que la directora de la escuela, Gretel Aguilar, se una a esta bienvenida. Gracias, Gretel, por estar aquí también. Gracias, Alejandro, a vos y al equipo organizador de este conversatorio en el marco de la práctica profesional en periodismo y de comunicación social. En estos tiempos de polarización y violencia en la UCR, reconocemos la importancia de ser un espacio donde convergen diversas voces, pensamientos y experiencias. Nuestro compromiso siempre es promover un ambiente inclusivo, donde el respeto y el diálogo impulsen la construcción de conocimiento compartido y donde cada perspectiva enriquezca el aprendizaje colectivo. Muchísimas gracias a don Carlos, expresidente de la República, por colaborar en este espacio con su experiencia como comunicador y como presidente de la República. Reciba la más cordial bienvenida de parte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Carlos, ¿puedes hacer una breve introducción para que se unan ya los estudiantes del curso, a quienes también le damos el agradecimiento? Jimena, Daniel, Gabriel, Paola, Natalia, David y Fabricio. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a doña Greta, la directora de la Escuela de Comunicación, y a todos los que están presentes. Me da mucho gusto poder tener este espacio para conversar, no sé, para intercambiar pensamientos y más bien lo que me genera es muchísima curiosidad sobre, no sé, sobre las preguntas, y la verdad es que con muchas ganas de compartir la experiencia. Estoy a la orden, Alejandro. Muchísimas gracias. Empezamos entonces con Paola y Gabriel, quienes van a llevar la primera media hora de este conversatorio. Hola, mi nombre es Paula Cordero, soy estudiante del curso de la práctica profesional en periodismo y en comunicación social y agradecemos al invitado hoy por asistir a nuestra clase. Tener al expresidente don Carlos Alvarado en un rol de egresado de nuestra escuela es una oportunidad para nosotros pensar en habilidades y conocimientos que necesitamos en nuestra futura profesión. Para todas las personas que nos acompañan, les contamos que los 7 estudiantes de este curso dialogaremos durante los primeros 45 minutos con don Carlos Alvarado y los últimos 15 por escrito y en el chat. Quien así lo desee podrá plantear sus preguntas, las cuales leeremos conforme nos alcance el tiempo. Primero hablaremos de el don Carlos Alvarado, estudiante de comunicación, luego del Carlos presidente y por último de Carlos como después de su rol como presidente. Y ahorita le doy la palabra a mi compañero David Loaiza, quien hace la práctica en La Nación, en la sesión de deportes, que él va a comenzar con la primera pregunta. Buenas tardes a todos los que nos están aquí con nosotros para esta charla con el presidente Carlos Alvarado. Yo creo que David me dijo que Compañeros, estaba estoy teniendo ahorita en la parada de unos... buses. Sí, me dijo que estaba en la parada. Primeramente, Sigamos, Paola, tal vez sí. Sí, eh,
Sí, mi compañero está teniendo ahorita unos problemas de Sí, conexión. me Bueno, pueden confirmar ahí si el internet perdón, disculpen, es que me sigue saliendo el y audio del compañero como por encima. datos, Bueno, se dale, escucha Paola, yo creo que le voy a explicar a estoy David que diciendo tiene yo. mala conectividad en este momento. Listo, Ahí ya. está. Ok, ya, ahora sí. La primera pregunta es que previo a entrar a la experiencia como tal, ¿verdad? De ser estudiante de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Comunicación, queremos realmente comenzar sobre por qué elegir esta carrera, qué lo llevó a escoger la carrera de comunicación, ¿verdad? El periodismo y a la Universidad de Costa Rica para sus estudios universitarios. Muchas gracias, Paola. Y ojalá que David se pueda conectar también ahora. Pues la UCR fue por, no sé, siempre desde pequeño quería, siempre fue como, era como mi opción, nunca me lo puse como una duda. Mi papá había estudiado en la UCR ingeniería, mi hermano estudiaba en la UCR ingeniería y si bien no había como no, no se me había dicho explícitamente que podía explorar otras opciones. Yo hice el examen del tecnológico, hice el examen de la UNA, no, creo que solo el tecnológico y la UCR, y había visto otras opciones. Para mí siempre fue como que tenía que ir a la UCR. Era como algo, no sé, estaba como en mí, era un sueño. Y comunicación, yo recuerdo que puse las opciones que puse para ingresar a la carrera. En ese tiempo uno ponía varias, puse antropología, en el tecnológico puse biotecnología y bueno, y comunicación. Y quería estudiar comunicación en aquel tiempo porque lo que me gustaba era mucho la literatura y escribir y leer. eh, y eso era como lo que más me ilusionaba. Creo que ahora lo entendería más como la narrativa o las narrativas y la creación. Yo cuando entré a la UCR, de hecho, entré a comunicación y al mismo tiempo llevaba enseñanza de la música y filosofía. Llevaba las tres carreras al mismo tiempo eh, porque me gusta todavía mucho el arte y veía la comunicación o escribir o la narrativa como una forma de crear. Yo creo que después eso fue evolucionando. Me gustó mucho por ejemplo, la producción audiovisual siempre es algo que me ha gustado muchísimo. Entonces asociaba mucho la comunicación como una forma de crear, pero también de poder desarrollarme profesionalmente. En aquel tiempo uno le decían, bueno, cómo ganarse la vida o cómo ganarse o cómo resolver la operación arroz y frijoles. Se decía mucho en ese tiempo. Entonces, esa fue como la opción. Pero mi impulso inicial fue por el tema de la literatura, de escribir, de que había periodistas que tanto hacían periodismo como escribían como García Márquez o Ernest Hemingway o otros. Entonces, eso fue como mi primera inspiración para entrar a la carrera. Y de hecho, en la escuela aprendemos a contar historias, a analizar contextos, a proyectar hechos, utilizar datos, mucho de lo que usted nos está diciendo ahorita, nos está compartiendo ahorita. ¿Todo esto a usted le funcionó para lograr ser el presidente más joven de las últimas décadas? Yo diría que sí, pero mi trayecto con la comunicación fue una relación de amor y odio, creo yo. Cuando yo entré a la carrera, pues entré a la carrera muy ilusionado. Después, estando en la carrera, tuve como estas, creo que todos la tenemos, y no sé si ustedes la tendrán, pero estas como crisis existenciales de por qué estoy aquí y qué estoy haciendo y no entiendo por qué estoy estudiando esto y después la enorme ansiedad de y no voy a conseguir trabajo y qué voy a hacer de mi vida y debí haber hecho como mis compañeros que estudian derecho, mis compañeros que estudian medicina, ingeniería, que sí tienen trabajo y todo eso pasó por mi mente en aquel momento de por qué estoy haciendo esto. Y cuando terminé mi carrera, el bachillerato, que fue algo muy bonito, o sea, la verdad es que esos 4 años son esenciales en mi formación. Y ahora después les quiero hablar un poco de eso, pero creo que eso solo lo entendí hasta tiempo después y hasta hoy lo sigo entendiendo, terminando de entender. Cuando terminé, yo lo que me dije también fue
yo no quiero hacer, yo no hice la licenciatura. Yo dije, yo quiero complementar mi formación con otra carrera. Claro, tampoco la elección no fue como, porque lo que hice fue sacar la maestría en ciencias políticas. O sea, me fui al piso de arriba o al lado de la escuela de comunicación, de la donde estaba antes la asociación de estudiantes, al lado estaba la maestría de ciencias políticas y hice mi maestría en ciencias políticas. Según yo, porque quería como empezar a, yo decía mucho, es que en la comunicación no están los datos o no está a veces la ciencia o no está necesito complementar con algo más y después me fui a estudiar fuera del país. Em, y yo creo que el círculo no se ha terminado de cerrar, pero hoy si usted me pregunta a mí cuáles son de las cosas más importantes que yo veo en el mundo, tiene que ver con la narrativa, la comunicación, la creación de sentido y los conceptos, de cómo creamos sentido a partir de la construcción de la realidad. Y mucho se hace con la comunicación, con la narrativa o lo vemos hoy en las redes sociales o con cómo se explica la realidad. Y eso es un arte, es creación y es comunicación. Entonces, como que, y lo entendí mucho también durante y después de la presidencia. Muchas veces yo me enfoqué muchísimo en los temas de los datos duros, los resultados, la parte gerencial, la parte de entregar, la parte de hacer cosas. Y después también me di cuenta que muchas veces eso a la opinión pública o a lo que llamamos la gente, a veces no es lo que le importa, a veces lo que importa es la historia que uno le cuenta. Entonces uno puede entregar muchos resultados, hacer muchas cosas que si no logra enmarcarlo en una historia, en una narrativa o eh, puede que no tenga tanto éxito. Entonces yo terminé haciendo un cuadrito, un dilema de esto de la comunicación y la política o la comunicación y el ejercicio de lo que uno hace en son cuatro espacios. Uno puede hacer y no comunicar y puede que entonces la gente no vea mucho los elementos de la transformación. Uno puede no hacer y no comunicar, que eso es el peor, que eso es no hacer nada. Uno puede no hacer, pero manejar muy bien la comunicación y transforma realidades, pero en los datos efectivos no mueve la... Y está el óptimo, diría yo, que es cuando uno transforma la realidad, pero también el discurso. Ese es como el cuarto, donde uno logra los impactos en la sociedad, pero también logra los cambios conceptuales y el entendimiento del entorno. Y yo creo que eso fue uno de mis aprendizajes. También entonces, que con eso que te digo, con esta respuesta tan larga y confusa, Paola, que para mí ha sido de esa relación de amor y odio, fue un separarme de la comunicación para luego entender, una vez estando en el poder o en la política, el poder suena muy, estando en la función pública y terminando ella y viendo cómo está el mundo hoy, que la comunicación juega un rol indisoluble con hacer, pero hacer sin más no basta. Y comunicar sin más no basta. Hay un tema ético también ahí. Pero entonces esa fue mi relación en 2 minutos o 5, no sé cuántos duré con la comunicación y con la carrera. Muy interesante. Creo que sí, que todos pasamos también por esa crisis existencial. Y también parte de construir esta narrativa se hace en conjunto. La comunicación no se puede hacer sola, siempre se hace con un grupo de personas, no existe comunicación solo a través de una persona. Entonces, de hecho, queríamos como entrar en ese tema, en lo que es como el trabajo grupal, porque acá en la U sigue siendo muy fuerte la metodología de hacer trabajos grupales y desde el primer ingreso nos van enseñando, ¿verdad? Lo importante que es construir una red de contactos, de conexiones, em, para ir creando nuestro, nuestra esfera profesional, ¿verdad? Entonces, en su caso, ¿cómo fue la relación con sus compañeros universitarios? Eh, Tal vez en el momento que usted cursaba la carrera, pero también después, cuando ya fue presidente. Si hay compañeros que lo acompañaron, sabemos que Nancy Marín, la ex ministra de Comunicación durante su campaña, fue su compañera de generación. Entonces, ¿cómo usted decidió, verdad, que una ex compañera trabajara con usted, con por qué la eligió?
y también si hubieron compañeros que criticaron su paso por la política. Bueno, yo creo que mi- de mi generación o yo todavía de las personas más cercanas, amigos y las personas más cercanas a mí en una dimensión son mis compañeros de la universidad. Hay un grupo de amigos que siguen siendo hasta amigos hasta el día de hoy y que quiero mucho, en el ámbito no profesional, pero también de amistad. Y yo creo que ustedes probablemente muchos van a conservar eso durante el tiempo. Entonces, Nancy Marín es una de ellas. Nancy, cuando yo fui designado por el presidente Solís como ministro de Limas o Desarrollo Humano, yo llamé a Nancy a servir como mi asesora, pero porque Nancy es una mujer que yo admiro mucho, que es comunicadora, pero también es abogada y también tiene una maestría en derechos humanos y es una defensora de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Entonces a Nancy la llevé también por un tema de confianza y por capacidad. Em, pero de mis compañeros de generación, muchísimos son personas que yo admiro, que son destacadas en varios campos. Por ejemplo, Darío Chinchilla, que es un amigo muy cercano y también de mi generación, es uno de los que lleva el proyecto de doble check de verificación de la verdad. Alguna vez le tocó verificar mis discursos y todo, pero bien. Eh, yo en eso era más aburrido, creo, que otras realidades más recientes. Eh, También, bueno, Cristian Bonilla, un gran amigo y compañero, creo que es vicedecano en la Universidad Latina, lleva un proyecto importantísimo en tema de redes sociales y de medir la opinión pública a través de redes sociales, muy innovador. Michelle Soto, que fue compañera mía también en el semanario, yo fui periodista del semanario Universidad, yo creo que el semanario no quiere recordar eso. Eh, ella, ella lleva un proyecto importante de ojo con el clima y de cambio climático, que es muy innovador, creo que ha ganado premios, en fin. Verónica Grant sirvió conmigo en la junta directiva de Limas, también. Entonces, en la parte, yo creo que ustedes van a hacer relaciones con personas de por vida. Enrique Sánchez no estaba conmigo, pero estaba un año arriba mío, por decir así. Él estaba en el partido opuesto cuando se disputó la elección de universitaria, pero siempre hemos sido muy amigos y después él fue diputado mientras yo fui presidente, fue el primer diputado, según entiendo, abiertamente de la comunidad LGTBIQ que corrió como tal. Y entonces, lo que les quiero decir es, ustedes están en un momento que están formando relaciones que muy probablemente pueden ser de por vida y que pueden construir muchísimas cosas muy bonitas. Y la verdad es que yo los invito y les invito a que trabajen esas relaciones, porque no solo por lo profesional, sino porque es un grupo de protección y de amistad, que es lo que más vale la pena en la vida. Una cosa que yo sí no aprendí en la UCR y que aprendí después y que también fue clave en mi función y la aprendí en el sector privado es el trabajo de equipos multifuncionales, porque nosotros trabajamos mucho entre nosotros, entre comunicadores, periodistas, relacionistas públicos, publicistas, productores audiovisuales. Yo no sé si todavía esos énfasis siguen siendo vigentes, esos eran los de mi tiempo. Se acababa de reformar la escuela. Eh, pero éramos muy entre nosotros. Yo cuando salí y empecé a trabajar en el sector privado, me tocó, trabajaba en mercadeo para una empresa transnacional y me tocaba trabajar con abogados, con economistas, con gente de logística, de mercadeo. Y ahí aprendí muchísimo del trabajo multifuncional, de trabajar a través de profesiones, no en la única profesión. Y eso es valiosísimo. Y eso para mí fue una de las mejores experiencias de vida en función de atender la pandemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la pandemia uno tenía doctores, abogados, educadores, uno tenía todo y todo el mundo tiene su punto de vista muy viciado o enfocado por su profesión o su formación. Pero la realidad no es solo la que uno le crea a la profesión, la realidad es muy compleja. Entonces, trabajar interdisciplinariamente a través de disciplinas es crítico para crecer, porque uno aprende, pero además logra impactar más. Yo me acuerdo que lo viví también cuando yo era ministro de Desarrollo Humano y Rosendo Pujol, también de la UCR, creo, no sé si ya estará pensionado, sí. Una vez Rosendo me dijo una cosa que no se me olvidó sobre eso. Rosendo me dijo, estábamos hablando de temas de pobreza y del índice multidimensional de pobreza, y él me decía, mira, es que cuando vos y yo hablamos, vos ves pobres y yo veo casas, porque él era ministro de vivienda y yo, entonces,
cada quien veía las cosas según su rol. Esos trabajos multifuncionales yo los recomiendo que hagan proyectos con otras profesiones para que exploren lo que es eso. Eso es muy, y el mundo de hoy es eso. El mundo de hoy cada vez más desdibuja las fronteras del desarrollo profesional. Y lo que la gente piensa que va a ser, entiendo que el 80% de las personas que se gradúan de una carrera hoy no terminan trabajando en un perfil típico de lo que se educaron. Eso según un estudio de Stanford. Entonces es bueno, como dice, como yo siempre cito a este filósofo, Ludwig Wittgenstein, que lo aprendí en mi tiempo, lo usé en filosofía, uno aprende, usa la escalera para subir y después bota la escalera. Es decir, uno no se constriñe o no se ciñe nada más a lo que aprendió profesionalmente, uno tiene que ir a transformar la realidad de muchas formas. Entonces, en el grupo de amigos importantísimos, a Lorna, que está acá, la conocí también estando yo en la universidad. Lorna sirvió en el CINART, puede dar fe de lo fácil que es la función pública, Lorna. Eh, Alejandro también, nos conocimos también en las lides de la comunicación y la política, en fin, es un tiempo maravilloso que hay veces que uno le pasa por cosas que no entiende, pero a mí eventualmente muchas de ellas me prepararon para lo que me tocó después vivir. No, y creo que su respuesta fue como demasiado atinada para cerrar este bloque de Carlos Alvarado como estudiante y pasar ya al bloque de Carlos Alvarado como presidente. Y por eso también le voy a dar la palabra a mi compañero Gabriel Pacheco, quien hace la práctica en teletica.com. Él va a seguir con las siguientes preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Carlos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Pues justamente la idea de este segundo bloque es poder entender un poco la administración Alvarado Quesada desde la perspectiva de comunicación y poder analizar algunos aspectos puntuales que se vieron durante la administración. Uno de ellos, y que sin duda marcó dentro de las agendas noticiosas, es el discurso por el 195 aniversario de la elección del partido de Nicoya en el 2019. En ese discurso creo que bastante recordamos la actitud enérgica que se muestra ese discurso. Es válido demostrar emociones cuando uno habla en público, también esas emociones negativas. ¿A qué atribuye ese cambio en su comportamiento? Y bueno, ¿qué impacto considera que tuvo en la percepción del mensaje que usted quería transmitir en ese momento, viéndolo desde la óptica de la comunicación? Muchas gracias, Gabriel. No, eso es una excelente pregunta. Eh, yo creo que es la única vez en los 4 años que me enojé, así, digo, públicamente, fuera- pero es la que obviamente se recuerda casualmente por eso, porque es la que me enojé. De hecho, lo que me pasó, y se los cuento para que lo tengan, ese día había muchas, o sea, yo también. Ahora, yo empecé a ser presidente a los 38 años y sabía que tenía 4 años y yo quería hacer todo lo posible por mi país. Entonces, yo la verdad trabajaba mucho y eso es otra cosa que les quiero hablar de cuidarse uno mismo, que es otra cosa que yo aprendí mucho después, por las malas. Em, pero yo tenía una agenda generalmente muy llena y ahí cometí un error que fue no desayuné. Ese día no comí. No comí y me metí en reuniones y fui de reunión, reunión, y llegué al evento. Estaba haciendo muchísimo calor eh, y, y bueno, a mí me tocó, y también por las decisiones de las cosas que decidí hacer, creyendo siempre que era por el bien del país, pues había una manifestación enfrente de eso. Y la verdad es que sí, me molesté y por unos segundos me dejé ir, me dejé llevar en la parte de la emoción. Era muy tenso porque literalmente me estaban gritando enfrente un grupo. Ahora sabemos que era un grupo que se trajeron de otra provincia con carros. eh, y, y pasó aquello, no fue algo deliberado, eso fue algo muy casuístico. Obviamente no lo recomiendo. Yo cuando, no me gusta ver el video, pero cuando lo he visto, también cuando yo leo las palabras, yo no digo ninguna mala palabra ni digo nada feo, por decir así. Si usted lo lee textualmente, no. Obvio, pero el tono no. De hecho, cuando mi hermana lo vio y le dijo a mi mamá, yo nunca he visto a Carlos en mi vida tan enojado.
Yo estaba muy molesto, obviamente, pero creo que por una vez dejé de mostrar lo que tenía que ver la presión que tenía allí en ese momento. Hay, hay varias cosas que me tenían muy, obviamente, muy atribulado, los temas económicos. Eso y esto en el 2019 también tenía mucha presión interna por firmar la norma técnica. Lo simpático de todo esto es que yo en diciembre del 2019, cuando firmé la norma técnica, dije, y espero que esto sea lo último difícil que tengo que hacer. Y en enero vino la pandemia. Pero entonces estaba muy presionado y obviamente veníamos saliendo de una situación económica muy complicada. Nosotros literalmente en aquellas 2018, 2019 nos salvamos, pero por la mínima de irnos a una crisis de default que hubiese sido devastador y no nos fuimos. Pero bueno, en fin, lo que pasó fue eso, dejé salir esas emociones y de ahí fue lo que fue. En retrospectiva hasta me da risa con relación a lo que yo veo hoy, que es la comunicación de los políticos. Ayer, por ejemplo, vi en el rally de Trump que, no Trump, pero bueno, Trump lo dijo, Trump en el debate dijo que los emigrantes de origen latino comen gatos y comen perros. Ayer dijeron en uno de los rallies de Trump que hay una isla de basura en el océano que se llama Puerto Rico. O sea, ese nivel de negatividad, y no voy a entrar a decir epítetos que se usan en la política nuestra, pero se usan también. Pero bueno, las emociones son parte de esto, también de construir el relato y la narrativa. Yo opté siempre casualmente por callar muchas de mis emociones por una razón. Yo necesitaba los votos, yo necesitaba todos los votos posibles en la asamblea y necesitaba levantar los menores resistencias y resquemores para conseguir que se votaran cosas que el país necesitaba. Entonces, más bien mi actitud de Eva era, a mí me lo decían mucho y la gente, y lo escribían los críticos, que era un presidente muy pasco, un presidente poco emotivo, poco, pero era casualmente porque necesitábamos amarrar, bueno, creo yo, no descarto que sea muy pasco y poco emotivo en la vida real, pero necesitábamos amarrar votos tras votos para sacar el país adelante, porque la otra era que yo me peleara con todos, pero eso desde mi óptica hubiera sido muy irresponsable para con el país. Eh, Don Carlos, otro tema importante, hablando de la comunicación de su administración, es que a lo largo de esos 4 años hay 3 ministros distintos de comunicación. ¿En qué fallaba el Ministerio de Comunicación? Y todavía se mantiene, es una constante el tema de la complejidad de este ministerio. ¿En qué falla la formación del comunicador, si es que hay un fallo por ahí? ¿O por qué es tan complejo sostener un ministro de Comunicación los 4 años, por ejemplo? bueno, yo creo que hay varias circunstancias políticas y otras. Yo creo que hoy lo más difícil pasa que cuesta mucho mantener una buena comunicación en democracia y con las reglas tradicionales que se usaba. Cuesta mucho. Si ustedes fijan, las mejores comunicaciones hoy, por lo menos yo éticamente no las suscribo, que son las polarizantes. La mejor forma que se sostienen los gobiernos de izquierda y derecha, y uno lo puede ver en Argentina, en Colombia, en México, en El Salvador, es a través de una muy fuerte polarización y contradicción. Así es como esa es una fórmula que se está usando para, para fortalecer el posicionamiento político, una política de las identidades. Em, yo no suscribo eso éticamente, entonces, pero el problema es, entonces, ¿cuál es la comunicación? Que no es esa. Y eso es, yo creo que el problema es que no tenemos una respuesta clara a eso. Vemos un presidente que yo admiro, por ejemplo, como Gabriel Boric en Chile, pero Boric tiene igual una popularidad debajo del 30%, que, que es vista como muy baja en comparativa con los estándares de los modelos de polarización, pero mantiene un estándar similar como el Biden. Biden no tuvo una lógica de polarización, pero bueno, Trump sí. O un caso sería en España, por ejemplo. Pedro Sánchez, aunque mantiene un discurso muy respetuoso, sí tiene una polarización abierta con sus antagonistas. Entonces yo creo que, que,
que el no tener un modelo así afecta y no tenemos un buen diagnóstico que es que vivimos en la posverdad o la mentira, para hacer, yo no me gusta la palabra posverdad porque me parece un eufemismo, o sea, mentimos en la política, o no mentimos, mienten sin sonrojarse, hay populismo, hay polarización como los mecanismos de la comunicación. Y ese es el diagnóstico, pero no tenemos una fórmula para enfrentar eso, no la tenemos aún por lo menos. Entonces, eso lo digo yo ahora con la distancia del tiempo y viendo para atrás. Entonces, yo aduzco un poco eso a que los ministros tenían sus fortalezas y sus debilidades, pero creo que lo que fueron perdiendo su espacio político. Fueron perdiendo su espacio político para maniobrar con mayor. De Nancy, que es una persona que yo quiero con todo mi corazón, pues en su momento ya ella tenía un desgaste personal enorme, un desgaste con los medios, eh, y uno tiene que hacer, estando en esa posición, y en algún momento ustedes los tocarán, tienen que ver qué es lo mejor para la persona y qué es lo mejor para la función que ustedes están ejerciendo. Y muchas veces lo mejor es que es prescindir del servicio de la persona de alguien que yo, y bueno, que el día de hoy, que quiero tanto como Nancy, pues yo tuve que verla irse del gobierno, lo cual es muy doloroso. Eh, pero creo que eso se marca en el contexto en que estamos actualmente de la comunicación. Los modelos exitosos parten de la confrontación y la polarización. No conozco alguno exitoso, por lo menos, que, bueno, el presidente Arévalo de Guatemala, que también me inspira mucho, creo que está haciendo un excelente trabajo, pero es que tiene también una polarización muy abierta ¿con qué? Pues con toda la corrupción del régimen previo y de los regímenes del pacto de la corrupción de Guatemala. Entonces, vivimos en una gran polarización y es un pésimo tiempo para, eh, para la política más moderada, más de centro, más de consensos y de diálogo. Vean que, díganme ustedes dónde hay un proceso de diálogo abierto hoy en el mundo. Eso no está ocurriendo. Eh, También cuando yo veo para atrás y yo llevé algunos procesos de diálogo, me hace gracia, pues siempre me decían, no sirven de nada, no sirven de nada. Si no hubiese sido por el diálogo, nosotros no cerramos el 2020, que fue un año tan crítico. En fin, creo que la respuesta la tenemos que sacar otra vez yendo a indagar creativamente en los fundamentos de la narrativa y cómo construir herramientas de una comunicación. Pero esa respuesta no la tuvimos nosotros, pero creo que no la tiene aún el mundo democrático para compartirla. Eso es una tarea pendiente de las personas de nuestra disciplina y de otras. Ahora que hacía ese espacio de reflexión y mirar hacia atrás, creo que vale la pena mirar en esta sesión hacia un punto importante de su administración, porque en varias ocasiones, don Carlos, se le acusó de dos cosas: de retrasar las respuestas de la prensa. Recuerdo que se acusó a uno de los ministros de comunicación de girar una directriz en esa línea, y luego de tener largos periodos sin espacios para que los periodistas pudieran hacerle preguntas. Yo personalmente recuerdo, por ejemplo, entre el 22 de diciembre del 21 y el 31 de enero del 22, únicamente una vez se desarrolló una conferencia de prensa. Estamos hablando de prácticamente 40 días. O por ejemplo, durante el caso Pata, ahora que mencionaba a la exministra Marín, bueno, ese fue un episodio en el que ella se enoja con la prensa porque la prensa reclamaba más espacio para poder hacerle preguntas. Ahora, ya en frío, tras estos años que han pasado, don Carlos, faltó transparencia con la prensa. ¿Por qué se daban esos periodos de silencio largos? Es una excelente pregunta, Gabriel. Eh, Uno, bueno, con los temas de los periodos de respuesta, uno legalmente se tienen 10 días constitucionalmente para hacer la respuesta. La administración tiene 10 días. Entonces, lo que se procuraba es eh, utilizar los 10 días, o sea, usar el plazo que da la ley para responder. Por varias razones. Una razón es, pues, casualmente para responder bien, muchas veces. Y eso uno lo ve al principio. Cuando llega una pregunta de la prensa, por ejemplo, pueden preguntar a un ministerio y va a responder al día siguiente sin alinearse con otros ministerios o con Casa Presidencial y lo que hace es un incendio de la nada, una crisis de relaciones públicas.
para los que estudian acá relaciones públicas o prensa. Entonces, por no manejar bien, por responder rápidamente, por ejemplo, se puede entrar en una crisis porque no está alineado. Entonces hay que, porque la mayoría de los problemas pensemos en un tema de la Comisión de Emergencias. Pues, la Comisión de Emergencias no es un órgano independiente per se, está en Casa Presidencial y la Junta Directiva de la Comisión de Emergencias tiene al MOP, al ICE, al BAMBI, es decir, tiene muchísimas. Entonces es bueno alinear y usar ese tiempo para alinear. También es bueno por oportunidad de conveniencia. Muchas veces es bueno dar algún tiempo para responder un tema con perspectiva, pero siempre la instrucción es, siempre se responde y se responde en plazo, porque lo contrario sería violar la ley y si no se hace, pues pasan estos temas que uno nunca quiere que pasen, que es que lo mandan a la sala cuarta para que lo condenen por no haber respondido a tiempo. Entonces, siempre la instrucción es responder a tiempo y de la mejor forma y también de la forma más alineada. Uno no se va a dar un tiro en el pie. Después, el tema con la prensa fue muy curioso de mi lado siendo comunicador, porque lo que hicimos, sobre todo en el tiempo de Nancy, fue que nosotros hicimos un espacio, eso la gente no lo recuerda porque también es otra cosa que escríbanse, tenemos memoria para lo malo y lo bueno lo damos por sentado. Y eso es una cosa que yo he aprendido mucho con el tiempo. Lo malo todo lo recordamos, lo bueno lo damos por sentado hasta que lo perdemos. Entonces hicimos un espacio semanal con las prensas en las que yo me sentaba con la prensa y eso fue casi todo el tiempo de Nancy. Y literalmente me preguntaban de todo por una hora. Yo no llevaba el tema, yo no ponía un tema, yo me preguntaban de todo casualmente por un ejercicio de transparencia. Pero ¿qué fue lo que se convirtió eso? Eso literalmente se convirtió en la sesión de tiro al blanco. Y entonces era un ejercicio de quién lograba el titular más destructivo. Y eso fue la experiencia durante parte sobre todo el año 19. Fue súper desgastante el ejercicio de transparencia y solo sirvió exponerse ahí para responder de todo, porque yo respondía de todo, porque, porque yo estaba muy involucrado en la función del gobierno. Eh, pero servía nada más para lo negativo. Y entonces obviamente eso no fue muy afortunado, pero fue un ejercicio de transparencia a la larga. Fue transparencia radical de alguien que es periodista. Y eso sirvió nada más para que me despedazaran el camino. Muy ingenuo también de mi parte. Eh, y entonces después coincidió con la salida de Nancy, viene Agustín, pero también viene UPAD y inmediatamente después viene la pandemia. Con UPAD, ¿qué es lo que pasa? Como yo soy imputado, y hasta el día de hoy, eh, yo muy rápido, yo dije, bueno, o yo me defiendo o yo gobierno. Eso es porque, vean, para estar en uno de esos casos, eso es muy demandante. Y yo decidí, mi trabajo es gobernar, mi trabajo no es defenderme. Para eso están los abogados. Y yo no puedo referirme a algo tampoco que está sobre investigación. Entonces, mi primera declaración fue la que se compartió, creo que por redes sociales, tanto en el allanamiento como en los primeros momentos, que sigue siendo la misma declaración y muy parecida a la que hice en la Asamblea Legislativa, que de hecho yo fui a la Asamblea Legislativa a testificar en la Asamblea Legislativa en lo que sigo considerando que es una violación de la Constitución, pero bueno, fui por un acto de transparencia, pues yo me pude haber negado a ir, pero fui. Y no me referí más a eso y todas las referencias quedaron para ser hechas por los abogados. Hasta el día de hoy que lo hacen para cuando el caso eventualmente pase lo que tenga que pasar. Es más, yo no estaba obligado ni a entregar a mis teléfonos. La Constitución me da a mí o al presidente el control de la fuerza pública. Yo voluntariamente le di en la mano mis dos teléfonos así a la señora Navas. Yo revise todo lo que quiera revisar. Yo no tenía por qué darlos, porque igual yo manejo la fuerza pública, hubiera sido un choque de poderes, pero yo creo en estas instituciones, entonces, y creo que eventualmente ahí está toda la verdad. ¡Pum! En fin, entonces, y ya cuando vino la pandemia, lo que decidimos fue hacer atenciones semanales una vez a la semana de la prensa. Y hacemos la atención una vez a la semana. Y yo comparecía una vez a la semana con la prensa, pero no en el estilo mañanera o de
sino para responder preguntas a la prensa. En retrospectiva, sí, nosotros dejamos un espacio abierto, por eso fue también tan complicado para la comunicación, pero también les digo, había un ejercicio político deliberado. Yo necesitaba los votos de los otros partidos y necesitaba no antagonizar con los otros partidos para aprobar los créditos que el país necesitaba, para aprobar la agenda de la OCDE, en fin, para muchas cosas. Entonces, el silencio muchas veces tenía un objetivo político, aunque fueran golpes autoinfligidos, pero tenían un objetivo ulterior que era mi objetivo, Costa Rica. Muy bien, voy a darle espacio también a mi compañera Natalia Vargas para que también intervenga en este bloque sobre la comunicación durante la gestión. Natalia realiza su práctica en nación.com. Hola, buenas tardes, mucho gusto. La pregunta mía va igualmente en la línea de la gestión de la comunicación. Ahorita, bueno, hablando de su época como presidente de la República, y en términos generales, usted, bueno, aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto generó bastante descontento en varios sectores y la pregunta concreta es, ¿cuál fue el plan de comunicación para informar a los costarricenses sobre este proyecto y cómo valora usted? Este plan, digamos, de comunicación? ¿Cómo salió? Pues creo que, bueno, eso es el caso típico de casa, herrero, cuchilla de palo, porque mi gobierno no destaca por la comunicación, ciertamente. Entonces, no es el mejor ejemplo que les podría dar para eso. Creo que destacaría más como un gobierno responsable. Porque, a ver, yo no conozco ningún lado del mundo que uno tenga que hacer un plan fiscal que involucre impuestos y que pase sin una resistencia. O sea, eso no lo creo no lo conozco. De hecho, también uno generalmente solo experimenta su entorno nacional. A mí, cuando yo estoy en Costa Rica, me dicen de todo, de dictador de la pandemia por las restricciones, y cuando yo estoy afuera, lo que me preguntan es cómo Costa Rica logró los indicadores que logró, que son los mejores, de los mejores del mundo, sin hacer un lockdown, porque los demás países hicieron un lockdown con ejército. O sea, que usted no podía salir y lo arrestaban si salía y se lo llevaban. Nosotros nunca hicimos nada de eso, pero entonces la experiencia nuestra es la subjetiva. En nuestro caso, pues un plan de impuestos es un plan de impuestos y la oposición va a ser la oposición. Obviamente, y había oposición de muchísimos sectores, porque, y la verdad tal vez más, la, a ver, la afirmación o la narrativa que más se posicionó es que el plan le cobraba impuestos a la clase baja y a la clase media. Y eso hoy la gente lo toma como una certeza. El Instituto de Investigaciones de la UCR, aquí al ladito en, del Instituto de Investigaciones Económicas, para esa misma fecha sacó un informe donde decía el plan es progresivo, más del 65% de los ingresos viene de los quintiles más altos. Eh, el IVA, que tanto se habló, baja la evasión por por el encadenamiento y la trazabilidad. Ustedes, no sé si, bueno, pero antes del plan fiscal había muchos abogados, muchos médicos, muchos profesionales liberales que no aceptaban, que solo afectaban efectivo, que no pagaban con datáfonos. Eh, Se afectó el impuesto de capital, en fin, se hicieron muchas cosas y pudo haber sido más progresivo, pero yo tampoco, yo tenía 10 votos de 38, o sea, no pudo, y era lo posible, y era entre irnos al guindo o sacar lo mejor posible. Pero de todo eso, en efecto, la comunicación no destacó como un elemento para explicar y es pelear contra algo muy difícil, es más impuestos, impuestos para los pobres y es muy difícil avanzar en ese escenario. Si ustedes se fijan, cómo en un escenario tan adverso se sacan más de 38 votos. Y eso es por otro tema también que no es de comunicación, pero es político, porque era un gobierno que estaba dispuesto a asumir todo el costo político de eso. Porque el costo político no le cayó a Liberación, no le cayó a la Unidad, no le cayó a la gente que sumó votos para que eso pasara. O que ayudó para que la consulta de constitucionalidad no se pegara, porque hubo gente que votó en contra, pero ayudó que el plan pasara. Eh, pero era porque se necesitaba asumir el costo político de pasar eso. Eh,
Es decir, se necesitaba un culpable. Y así estaban por eso estaban los votos. Otra vez, no escogimos al gobierno, pero escogimos a Costa Rica. Y esa es la historia de esa historia. Entonces, si están buscando un buen ejemplo de comunicación de eso, no es ese, no es ese. Pero es un ejemplo de política, de lo que, y también de lo que es la realidad y la hipocresía que involucra muchas de las cosas con la función pública y el discurso público. Eh, yo creo que mi administración se valora más ahora que estamos donde estamos. Nosotros hicimos un montón de obras que en su momento no, nos costaba muchísimo que la gente que se mostrara. Ahora se muestran más porque dicen, no, no lo hizo, lo hicieron antes. Entonces ahora tenemos un mejor mercadeo que cuando estábamos en gobierno. Eh, pero a tu pregunta, Natalia, no fue tengo que reconocerlo como un error, no fue de las estrategias más prolijas de comunicación. Don Carlos, para finalizar esta sección, la última pregunta sería, ¿qué criterios o qué características vio usted en Rodrigo Chávez para, para contratarlo como parte de su equipo de trabajo durante su gobierno? Eso se da en el contexto del finales del 2019. Voy a contarles la historia para que esto haga sentido. O más bien, empiezo con la conclusión. Yo soy responsable de haberlo traído a Rodrigo Chávez. Eh, y les cuento la historia. A finales de 2019 se abre la Contraloría, vean la ironía de la vida. La Contraloría General de la República le abre un procedimiento a varios exfuncionarios y encuentra a mi ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por un tema de lo llamado el hueco fiscal. Que ese hueco fiscal en el 2017, el último año de la administración Solís Rivera, Hacienda presenta un presupuesto. El presupuesto va a la Asamblea, los diputados de aquel tiempo lo revisan, la Contraloría lo certifica y se aprueba el presupuesto. En 2018, cuando estamos en ejercicio, se detecta que no se presupuestó cerca de 700.000 millones de colones. O sea, hay un faltante. Obviamente todo eso sirve para decir que la plata se la robaron, que bueno, etcétera. Lo que pasa es que hubo un error de presupuestación que pasó por Hacienda, por la Asamblea y por la Contraloría y en su momento nadie se dio cuenta. Entonces hay este faltante. En junio de ese año, a mí me lo dice Rocío Aguilar, que eso literalmente fue decir, éramos tantos y parió la abuela, porque todavía otro problema más. Y en la crisis fiscal teníamos que presupuestar además 700.000 millones de colones, que es poco más de un punto del PIB, o sea, un platal, y aumentar el gasto, obviamente, y el endeudamiento. Una pésima noticia en aquel momento, pero bueno, la Contraloría inicia la investigación y por una cosa que yo no entiendo al día de hoy, porque yo con la Contraloría tengo muchas diferencias que respeto en el marco de la institucionalidad democrática, la Contraloría le abre un procedimiento a Rocío Aguilar que no tuvo nada que ver con eso. Es más, yo públicamente apoyé a Rocío Aguilar y dije, ella tiene que pagar, porque hay un problema legal. Como no está presupuestado, aún así hay que pagar la plata, pero es ilegal pagar cosas que no están presupuestadas. Pero si no pagábamos, el país entraba en default. Y si entramos en default, es que sin impagos se hace un problema enorme. Si quieren ver problemas de default, vean Kenia recientemente, Sri Lanka antes, Grecia antes y Costa Rica en 1980, que es un problema severo de inflación, incremento en la pobreza, en desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, yo autorizo y digo públicamente que respaldo a la ministra para que haga los pagos y que estamos tramitando el presupuesto extraordinario. Yo también consciente de que puedo estar inclusive incurriendo yo en un delito, y lo digo aquí públicamente y dice, ¿me van a hacer otro caso? Lo haga. Porque si no, el país entraba en default. Rocío avanza y hace todo lo que tiene que hacer, presenta el extraordinario y pase los pagos. La Contraloría le hace una investigación y en el año 2019 la va a elevar la va a iniciar un procedimiento. Y Rocío me dice, yo soy excontralora y yo tengo honor y yo no voy a dejar que me hagan esto. Presidente, le presento mi renuncia irrevocable.
Pero Rocío, que mira, no, presidente, es mi honor. Y yo lo entiendo. Ella fue contralora y ¿cómo la van a hacer algo así? Entonces ella renuncia. Y yo quedo así, ya habíamos pasado la reforma, por dicha, pero el país tenía una fragilidad enorme. Lo recuerdo porque cuando fue la marcha de orgullo, que fue la que yo participé como presidente en el 2019, estaba entrando en vigencia el IVA. Y yo cuando me puse a revisar para un articulito que escribí para la conmemoración del Pride, me recuerdo que en aquel tiempo la gente estaba que entraba el IVA y eso era como que iba a destruir a la sociedad. Porque había mucha fragilidad en las finanzas. Igual entró el IVA y no pasó nada, más que reducir la evasión. Entonces, cuando se hace público que Rocío se va, yo ya tengo quiénes son mis dos posibles sustitutos. Y mis dos posibles sustitutos eran o Elian Villegas o Ton Solís, de mi partido. Pero me hace llegar la oposición otra vez, y por eso digo, es mi responsabilidad todo. La oposición me hace llegar que si yo pongo a alguien de mi partido, ellos no me votan ninguno de los créditos que tenemos pendientes. Y el país está en una situación muy frágil y yo necesito los créditos. Pero cuando me pongo a ver el palmarés de gente de diferentes partidos, de todo mundo, por la estupidez en la que vivimos, de pensar que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda y que la gente no puede pensar con su propio criterio, sino que seguimos referenciándonos a autores de siglos pasados o al eurocentrismo que definió eso. En fin, y todas las opciones están o coloreados de un lado o coloreados de otro. Y yo digo, no, esto no sirve. Yo quiero a alguien que venga de afuera. Y eso es lo que yo me digo. Yo quiero a alguien que venga de afuera y que pueda resolverme estas cosas con un criterio independiente. Y ahí es donde aparece un muy buen currículum en ese momento y que me dan las mejores referencias del propio Banco Mundial. Cuando yo pregunto al banco, me dicen que puede trabajar. Cuando hago todo el due diligence, no me dicen nada de otras cosas y me dan la mejor recomendación y que puede trabajar. Y traigo a la persona. Dura en el puesto poco más de 7 meses y le pido su renuncia. Pero es mi responsabilidad haberlo traído. Lo que no es mi responsabilidad es haber financiado su campaña o haberle dado los votos, o lo que no es o lo que no es mi responsabilidad es la situación de desigualdad y fragilidad que llevamos al país en todo esto. Digo, yo he contribuido con cosas, obviamente, porque fui responsable, pero yo también he notado que es muy fácil decir que es culpa de quien lo trajo, pero hay muchas responsabilidades de un poder judicial que ha sido muy responsable con casos, debilitando la propia institucionalidad, de una prensa que ha sido muy responsable para ganar clics, o que lo fue antes, y ahora se ve en riesgo de desaparecer, de una Contraloría muy responsable, que ahora se convirtió en uno de los principales flancos, casualmente. Entonces, yo soy responsable de traerlo, pero es hasta ahí. Entiendo, don Carlos. Y nuevamente, de forma muy concreta, para terminar esta sección, porque se vuelve una cosa muy interesante, ¿se puede saber quién lo recomendó a él? Yo soy el responsable. Yo soy responsable de Ok. traerlo. Eso también es otro chivo expiatorio. Buscar quién lo recomendó, ¿no? Yo creo que también cuando estamos pasando, hay que recordar muchas cosas. Hay que recordar cuánta gente lo votó, hay que recordar a quién le ganó, hay que recordar quiénes participaron y quiénes participaron sin querer ganar esa elección, sino solo participar para estar en la asamblea. Yo también lo digo acá, yo siento que mi partido en esa elección no participó porque no había nadie que me representara a mí o lo que yo pensaba. Incluso, yo sé, mucha gente dice, es que fue muy impopular, pero siempre mantuvimos, incluso en los momentos más difíciles, cerca de un 20% de la gente que nos apoyaba fuertemente. Y la mayoría de la gente que nos apoya, bueno, eso también no es un buen indicador necesariamente, pero es gente con alta educación. Pero no, yo como eso digo, yo soy el responsable de eso, de Ok. haber ido al país. Excelente. Bueno, con esto concluimos la segunda sección y vamos a la tercera sección, que es don Carlos Alvarado después de la presidencia como expresidente. Para ello le doy el pase a mi compañero Daniel y a Fabricio Rosales.
¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, imagino, por allá, buenas tardes por acá. En este tercer bloque queremos hablar más de usted, como ya mencionaba también mi compañera Natalia, sobre más que todo usted, pero ahora como expresidente, ¿verdad? Ya después de ese mandato de 4 años que tuvo en la presidencia de la República. Y quisiera empezar con una pregunta, ya que, bueno, usted es profesor, ¿verdad?, de práctica en diplomacia en la Universidad de Tufts, y entonces quería preguntarle si hay algún vínculo entre la diplomacia y la comunicación, porque podemos llegar a pensar que no existe, ¿verdad? Que no hay vínculo entre ellas dos. Entonces quería consultarle si usted, digamos, en estos cursos también implementa la comunicación bastante y qué consejos le da a sus estudiantes. Muchas gracias, Fabricio. La diplomacia es un ejercicio narrativo. Puede ser de cómo encuadrar las relaciones entre países y las agendas o de cómo entablar relaciones interpersonales para mutuo beneficio o para alcanzar objetivos. Yo cuando nosotros tenemos también, creo que como costarricenses, una deformación de que vemos con desdén la diplomacia y no le vemos la funcionalidad. Y cuando analizamos, cuando yo por lo menos veo el mundo de hoy, yo más bien me espanto y veo más la necesidad de una diplomacia seria, por una razón muy sencilla, es que Costa Rica no tiene ejército y la única forma de defensa que tenemos fuera de nuestras fronteras es la diplomacia. Y es la única, y el derecho internacional. Y en un mundo que se está fragmentando hoy y que no, los Estados miembros de Naciones Unidas, muchos no respetan el derecho internacional, eso significa que nosotros estamos muy, muy, muy vulnerables. Pero ¿qué es lo que protege a Costa Rica? Lo que protege a Costa Rica es también una narrativa, un valor simbólico. Costa Rica sigue representando al mundo paz, derechos humanos, ambiente, y aunque hemos también perdido nuestro posicionamiento simbólico y narrativo en esos campos, eso que se ha construido por política nacional y por diplomacia internacional, es una de nuestras grandes defensas. También para nuestra economía, nuestra reputación es uno de los grandes acicates económicos. Lo que pasa es que muchos de esos, como son narrativas y son simbólicos, son intangibles. Como nosotros somos muy eh, descreídos, lo intangible no suena mucho. ¿Cómo cuantifico yo eso? Lo empezamos a cuantificar cuando sale una portada del New York Times que dice que estamos siendo penetrados por el narcotráfico, o cuando esas cosas empiezan a tangiblemente desarmar lo que nosotros hemos construido con mucho tiempo, es cuando le damos más valor. Eso es como dice el refrán, eh, toma muchos años construir la sombra debajo de la que uno se sienta, pero solo toma un segundo, unos minutos destruirla con una hacha, botar el árbol. Eh, entonces, sí, yo le doy hoy eh, muchísima más importancia y muchísimo más énfasis a la diplomacia como un mecanismo de nuestra propia protección como país, y de nuestra prosperidad, y que debería ser algo que más que criticarlo tanto como lo criticamos, que lo celebremos y que lo protejamos y que lo profesionalicemos y que le exijamos muchos más resultados a la diplomacia. Entonces, y yo sí uso herramientas de comunicación, pero también de lo que he aprendido en estos años. Como les digo, mucho de lo que yo soy es lo que me dio la Universidad de Costa Rica y lo que aprendí allí, y ahí me formé muchísimo en muchas cosas, en pensamiento humanista, lo que les decía, no solo en la comunicación, en filosofía, en música, en las artes, pero también soy otras cosas después de eso. Y yo también los invito a que en eso evolucionen. Las profesiones ya no hay tal cosa como que uno nada más es un periodista neto o como un publicista neto. o, mm, es muchísimo más fluido, y cada vez más uno se construye su nicho profesional, más que uno sale con una descripción de lo que le da un título. Si ustedes se fijan hoy amanece una noticia de un medio polaco que despidió a sus funcionarios y puso inteligencia artificial a hacer el trabajo.
Y esa es una realidad que cada vez va a estar más cerca. Uno de los principales casos contra OpenAI lo lleva el New York Times por plagio y lo que eso va a definir muchísimo el futuro de la profesión. Entonces, en fin, sí le doy muchísimo importancia a la parte de comunicación con diplomacia, pero porque ya también yo he borrado mucho las fronteras profesionales. Creo que lo que tenemos que hacer es gente inteligente, creativa, talentosa, que tiene herramientas y que construye no solo las herramientas hacia afuera que tiene, idiomas, leyes, matemática o geografía o historia, pero se construye lo interno, la universidad o la educación nuestra nos prepara para cosas que están afuera, pero no nos prepara necesariamente interiormente con fortaleza emocional u otras cosas para afrontar la complejidad que tiene el mundo. Entonces, yo también los invito a que hagan un proyecto que se llame ustedes mismos, que sea ustedes mismos. Ese es su principal proyecto. Realmente estamos acostumbrados a hacer proyectos hacia afuera, un proyecto de radio, un proyecto de un curso, una tesis, pero no nos vemos a nosotros mismos como nuestro principal proyecto. Y eso es algo que yo he aprendido también con el tiempo, y eso no nos lo está dando nuestra propia educación. Gracias, don Carlos, por la respuesta y voy a darle el pase a mi compañero Daniel Villalobos, que está haciendo práctica en comunicación social en la Fundación Friedrich Ebert. Entonces, adelante, Daniel. Muchas gracias, Fabricio, que por cierto está haciendo su práctica en Deportes de Repretel. Bueno, muchísimo gusto, don Carlos. La pregunta que le quería hacer pues va más relacionada como a las redes sociales y como el contenido de estas, digamos. Lo vemos súper activo en temas de cambio climático, medio ambiente, en algunas cumbres de las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, queríamos preguntarle cómo maneja usted sus redes sociales, si tal vez lo maneja personalmente o si alguien le aconseja a la hora de publicar, a quién van dirigidas estas publicaciones, o sea, a quién es su público meta. Y pues también hay alguna razón específica de por qué sea el cambio climático uno de los temas, ¿verdad?, con mayor visibilidad en sus redes sociales. Gracias, Daniel. Pues no, yo hoy mis redes sociales siempre, desde que estuve más en campaña y luego en la presidencia, siempre se encargó alguien de eso. Antes de eso yo manejaba pues básicamente mi perfil, imagínense, en aquel tiempo de Facebook, como dice Hernán Jiménez, eso es ahora solo para personas mayores. Y cuando salí, eh, pues, pues, digamos, yo no manejo, yo no tengo, uno cuando termina en Costa Rica presidente no tiene personal, uno es uno, y su circunstancia. Eh, y, eh, ah, y básicamente lo que hago es pues poner algunas de las cosas a las que me invitan, por, y también como una deferencia para la gente que me invita, porque eso proyecta los eventos a los que me llaman. Entonces, pues lo pongo ahí. Participo en cosas de cambio climático, pero también de derechos humanos, em, de varios temas. Uno cuando tiene una posición cuando se está en la presidencia se tiene visibilidad de muchas cosas. Eh, por ejemplo, se dice que es cambio climático, pero yo veo muchas cosas de biodiversidad o de certificación. Y eso también porque lo que Costa Rica ha hecho y lo que se hizo en los últimos años estuvo a la vanguardia del planeta, literalmente. Lo que se hizo era muy, muy, muy a la vanguardia. Entonces, mucha gente eh, quiere escuchar de esos temas, pero digamos, es por, no sé, es por eso que pongo eso. Yo cada vez más me siento muy escéptico de las redes sociales. Por ejemplo, el papel que está jugando Elon Musk y X en la elección de Estados Unidos, no sé, me parece que esto va por una ruta muy complicada. Similar, no sé si vieron que otra de las grandes plataformas, no es de social, pero está metida ahí, que es Amazon, su dueño tuvo un decir en el pronunciamiento del Washington Post en relación de no pronunciarse en la campaña. Es decir, la plata está muy metida en la comunicación ya. La plata está muy, muy metida. Entonces las redes no son un espacio neutro.
aquella teoría de la agenda setting yo creo que se está aplicando cada vez más a las redes sociales. No nos están diciendo qué decir, pero sí en qué temas estar metidos o qué vemos o qué estamos expuestos. Creo que es un factor central de la polarización también. Entonces, soy muy escéptico, pero bueno, también en este mundo y creo que parte de eso, parte de informar o parte de cómo nos comunicamos pasa por ahí. Y creo que de los retos grandes que va a tener la humanidad como tal, pasa uno por las redes sociales y otro por la inteligencia artificial. Bueno, eso es otro tema en el que participo, aunque suene raro en la exploración de la luna. Pues estoy en una organización que está pensando el futuro de la luna, de cómo va a ser regulado para que no sea privatizada casualmente, para que nadie pueda reclamarla como territorio nacional o propio. Pero un reto muy grande va a ser cómo regulamos cosas, cómo regulamos o no esas cosas. Actualmente no se quiere regular la inteligencia artificial a pesar de que tiene riesgos existenciales demostrados, casualmente porque está en el medio de la carrera entre China y Estados Unidos. Entonces, Europa puso regulaciones de inteligencia artificial y lo que han experimentado, según ellos, es que han perdido una ventaja competitiva frente a los otros, frente a China y Estados Unidos. Entonces, no se está queriendo regular, pero no se está metiendo en un riesgo existencial. Hay países como Costa Rica, tendría un decir muy grande, a pesar de que es pequeño, de por qué éticamente hay que regularlo, y casi que como se regulan las armas nucleares, que de paso Costa Rica fue la presidencia del Tratado Internacional de Prohibición de Armas Nucleares, con la embajadora Elaine White cuando era don Luis Guillermo presidente. Costa Rica es capaz de hacer esas cosas para el mundo, para el planeta. Eh, pero sí, soy muy escéptico actualmente de ese rol de las redes sociales. Creo que es parte de lo que nos tiene en esta polarización y en esta complejidad y que está, creo yo, erosionando a las democracias desde lo más profundo. Eh, ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta son ustedes. Ustedes tienen que salir con la respuesta. Perfecto, don Carlos. Creo que estoy de acuerdo con muchas de sus apreciaciones sobre las redes sociales. Y tal vez así, una pregunta súper rápida. ¿Cuál es la red social favorita de Carlos Alvarado? Bueno, no, lo que veo más, algunos amigos de la edad de ustedes, me imagino que ustedes están en sus veintes de abajo, me vacilan porque a veces me gusta tomarle fotos a paisajes y ponerlos como historias de Instagram. Entonces me dicen que soy ya como un señor mayor que pone paisajes. Pero eso es lo que me gusta más ver fotos. A veces cuando me distraigo en Instagram, como les digo, ex, me parece extremadamente tóxico y es malo incluso para la salud mental, creo yo. Es malo, afecta, eh, nos dispersa. Y entonces, pero cuando quiero sí ver, porque también me mantiene cerca pues también de mi círculo de personas. Yo como estoy viviendo fuera del país, pues igual me gusta mantenerme cercano a mi país. Pero eso es lo que hago, ver historias y, y escoger la música que le pongo a mis historias, porque también me gusta mucho la música. Entonces, Buenísimo, muchas gracias. Bueno, nos vamos acercando al final y entonces quería recordarle a todas las personas presentes que si tienen algún comentario o alguna pregunta pueden ir dejándolas en el espacio correspondiente y que además le doy la palabra a David Loaiza, que tenía una última pregunta. Él está haciendo su práctica en lanación.com. David, no te escuchamos, perdón. Bueno, vamos, mientras David todavía no te escuchamos, pero seguí dándole y voy a leer una pregunta que hay acá en el chat. Bueno, Juan Rodríguez pregunta,
¿cuánto se arrepiente de haber traído a su gabinete, aunque sea por un breve periodo, al actual presidente Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda? ¿Siente que ese fue su mayor error como presidente o lo desplaza a algún decreto o decisión presidencial que hoy diría esto no lo hubiera pasado entonces con la información de hoy o hubiera hecho algo diferente? Bueno, a Juan, creo que ya me referí un poco con la pregunta de Natalia de eso. Eh, pero igual creo que eso, lo digo y no para mí, sino para, creo que ponerlo en esa perspectiva es no mirar el punto central, creo yo. Obviamente las personas, los individuos hacen parte de lo que es la historia, pero también las macrotendencias. Nosotros como país ya íbamos a un modelo populista. Si ustedes se fijan, eso fue la elección también del 2018. Y era por muchas de las condiciones subyacentes de desigualdad en nuestro país y de resquebrajamiento de credibilidad de muchas instituciones. Eh, Creo que ese es el punto que faltamos ahí, que lo más, también me he dado cuenta que es muy fácil decir es que el error es esto o aquello, pero es mucho más profundo que eso. Esa es mi reflexión de un tiempo para acá. Cuando pienso de cosas que más bien hubiera deseado, yo hubiera deseado muchísimo lograr los votos para prohibir la explotación petrolera, eh, o para el acuerdo de Escazú, haberlo ratificado. Hubiese querido tener los votos para hacer todo eso, pero... Y también, todos me dicen que fue culpa mía porque no se aprobó en ese tiempo, pero bueno, no, pues, no tenía los votos. De hecho, muchas veces tuvimos que sacarlo de la agenda porque había votos para archivarlo. Entonces teníamos que irlo cuidando de que no lo archivaran. Eso era muy, muy volátil. O, por ejemplo, en retrospectiva, una cosa que sí me duele muchísimo fue dos cosas: que la Contraloría votara, o sea, del trabajo de casi 3 años y medio, quitando la red del Bicentenario, o sea, diciendo que eso, porque eso fue el antecedente. La Fundación Omar Genengo trabaja en el país desde finales de los 80. Queríamos hacer la red del Bicentenario con la Fundación Omar Dengo y después de todo ese tiempo, 30 años de trabajar y de 3 años empujando una red para que todos los estudiantes tuvieran computadora y conexión, la Contraloría dijo no, por muchas razones que no vienen al caso y que yo no estoy de acuerdo. Pero eso fue el antecedente de que se quitara la Fundación Omar Dengo y que tengamos más de 40.000 computadoras engavetadas hoy. Eso sí me duele. Y había un proyecto de ley en la Asamblea para hacerlo por ley. Y un diputado me dijo, el proyecto me encanta, nos encanta, pero es que, presidente, no le vamos a dar al PAC, esa fue la respuesta, no vamos a dar al PAC computadoras para que las reparta en campaña. Yo le dije, pero póngalo que se ejecuta en el 2023, no me importa. Y no pasó. Esas cosas sí me arrepiento de que no pasaran. Eso sí me duele muchísimo. Don Carlos, también tenemos por acá un mensaje, bueno, un comentario que nos enviaba Yesenia Salazar, que le dice que, bueno, que le parecería muy importante que usted mencione la importancia de autocuidado, ¿verdad? Cuidar nuestras agendas, alimentación, cansancio, como una herramienta pues clave para la construcción de narrativas con nuestras audiencias. Pues no, yo creo que el autocuido es muy importante, y yo creo que, por ejemplo, yo nunca en mi tiempo universitario, profesional, incluso trabajando en Costa Rica, tal vez trabajando cuando trabajé un poco fuera de Costa Rica en el sector privado, se habló un poco de eso, pero digamos, nunca se enfatiza la importancia del autocuido en muchas dimensiones: espiritual, emocional, física y cómo llevar eso con la vida laboral. Eh, y también yo creo que eso desde un punto de vista de liderazgo. Eso es algo que creo que yo enfatizaría muchísimo más. Pero bueno, yo creo que también nos tocó una época muy particular. Yo creo que la pandemia fue un tiempo muy duro desde muchos puntos de vista. Yo recuerdo agosto, septiembre, octubre del 2020, un momento muy duro porque teníamos que atender la emergencia sanitaria, abrir un diálogo con el Fondo Monetario, porque el país igual, porque se paró toda la economía, estábamos en una fragilidad enorme, y tener manifestaciones en las calles, y eso hace la tarea un poquito difícil.
Pero sí, yo les recomiendo que se autocuiden, que estén muy atentos a muchas cosas, a su salud física, a sus emociones, a la calidad de sus pensamientos, a las relaciones buenas y las tóxicas, a su tiempo en redes sociales, que se pongan muy, que estén muy atentos a ese tipo de cosas. Es bueno y también que estén constantemente chequeándose con un médico tradicional, pero también de cómo están ustedes y cómo se sienten. Yo creo que eso es muy importante y además eso los hace mejores en su desempeño. Entre más alineado está uno en su persona, en su propósito y en su estado físico, mejor desempeño tiene, logra más cosas. Yo, no, yo francamente, se los digo, yo me siento muy satisfecho de lo que se logró, aunque son cosas que igual son, para mucha gente son intangibles o incluso malas. Yo tengo una gran conciencia de que lo que se logró fue muy positivo y eventualmente se va a ver más cosas potencialmente. Pero también estoy consciente que el ritmo que llevaba no es sostenible para una vida, no es sostenible. Y hay que cuidarse mucho porque la vida es más que esos 4 años. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Valeria, que ella tenía una pregunta. Buenas tardes, espero que se encuentre muy bien y muchas gracias por darme la oportunidad también de expresar mi consulta. Quería saber si de su periodo como presidente existe alguna lección que se lleve o algún recuerdo, satisfacción al que usted recurre en algún momento y que usted tenga como guardado en su memoria o que es un momento tal vez especial. Bueno, hay muchos momentos, es un honor muy grande y como uno quiere tanto al país, pues hay muchos, pero hay uno que para mí es particularmente significativo porque entre tantos, tal vez porque tengo una imagen muy visual de él, pero fue cuando en diciembre del 2021 Costa Rica fue, si no me equivoco, el primer país del mundo que expandió su área protegida oceánica 30%. Eh, y eso es un área equivalente al tamaño total de Costa Rica en continental. Ese es nosotros somos 92% océano. Y cuando Costa Rica protegió el 30% de su océano, fue un momento muy satisfactorio porque quien estuvo al lado mío para hacerlo fue mi hijo. Y eso es algo que le dejamos a toda la futura generación de costarricenses y que va a estar ahí. Dichosamente, que creo que este año la Sala Constitucional reafirmó la decisión, porque hubo gente que quiso retrotraerla, pero ya la Sala la reafirmó. Y Costa Rica fue el primero en el mundo y en el año 2022 eso se convirtió en la meta global del 30 por 30 en la COP de biodiversidad. Entonces Costa Rica lideró al mundo en la protección del planeta. Entonces eso me hace sentir muy bien, sobre todo por la generación de mi hijo y por las futuras generaciones. El planeta es uno de los principales repositorios de oxígeno evita la acidificación, protege las especies marinas, etcétera. Tiene mil beneficios y mil servicios para la humanidad. El que hayamos hecho eso fue muy positivo, pero además no solo para Costa Rica, para el mundo entero. Al día de hoy sigue siendo muy reconocido. No tanto en Costa Rica, creo, pero en el resto del mundo sí. Entonces eso a mí me llena mucha satisfacción. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, y vamos a leer un poco ya la última pregunta. Bueno, Carlos, vamos a apreciar un poco de lo que tenemos un poco por acá. Eh, También preguntaban un poco sobre la parte humanística, ¿verdad? Que tuvo usted en la Universidad de Costa Rica, más que todo, ¿qué coincidencias o diferencias cree que hubo entre su formación humanística en la UCR y su administración? Y también preguntaban un poco desde una perspectiva más de comunicación política, que si desde su punto de vista, cómo se puede manejar la comunicación política de una manera pues responsable, ética y de acuerdo pues con los valores democráticos para competir con la comunicación populista, ¿verdad? Y polarizante que hay hoy en día. Bueno, yo iría tal vez yo creo que los principios no deben cambiar. Eh, Hace poco leía que la democracia está basada en la confianza de las instituciones y casualmente estamos en una época donde la política se nutre de generar desconfianza, se nutre de generar polarización y conflicto.
Y tiene ventajas comunicativas hacer eso, pareciera. Cuando uno es moderado en su discurso, le dicen mil cosas, desde palangana o tibio, cosas, o cuando uno quiere buscar acuerdos. Es que los acuerdos no se buscan con los que piensan como uno. Los acuerdos casualmente se buscan con los que no piensan como uno. Y eso es parte de la clave. Si yo me voy a poner nada más de acuerdo con los que piensan como yo, estoy sembrando las bases de la polarización. Pero lo que ha servido esto es que a los factores políticos que tratan esa cohesión los están jalando los extremos, que es parte de lo que hace la polarización. Eso, que no nos podamos sentar a hablar, aunque tengamos diferencias, es lo que nos está dañando. ¿Cómo se combate de la comunicación política? No sé. Yo te lo digo con mucha franqueza, no sé, porque yo tampoco creo que sea bueno comprometer principios, o sea, convertirse en lo que uno no le quiere para competir. O sea, empezar a mentir, jamás para competir o pelearse o ofender como mecanismos para competir. Creo que uno no se puede convertir en su peor enemigo para derrotarlo. Eh, yo creo que también estamos en un péndulo. Esto también viéndolo con alguna perspectiva. Estamos en un momento donde la polarización y la radicalización, incluso muchas de las cosas que vemos se parecen mucho al 1930 europeo. Si ustedes ven el rally de ayer, o el rally del Madison Square Garden, los paralelismos con rallies del social nacionalismo alemán son impresionantes. Y asusta, eso asusta mucho, ya que se hable deliberadamente de minorías racialmente, eso asusta mucho en esta parte del mundo, pero yo creo que eso está pasando en todo el mundo. Europa está balanceándose hacia gobiernos de extrema derecha, pero si ustedes ven en Francia, la extrema derecha y la extrema derecha crece y la extrema izquierda crece. Y Macron está metido en un sándwich, tratando de mantener el balance de un país como Francia, de una tradición republicana, muy parecido a Alemania, España, muy parecido, que son democracias muy consolidadas. Entonces, no tengo una respuesta porque creo que lo he sufrido y no he visto cómo sin, sin traicionar principios, cómo abordar esto de la mejor forma. Mis mejores referencias ahora sería como el presidente Boric, o el presidente de la calle en Uruguay, pero son sistemas que están mucho más consolidados democráticamente. Nosotros lo parecíamos, pero bueno, no parece ser el caso ahora. Pero bueno, no tendría un buen consejo de cómo manejar esa comunicación política, más bien me respaldo en personas como ustedes para hacer eso. No sé, Alejandro, si quieres que responda algunas de las que están acá brevemente para no dejarlas guindadas. En eso estoy, te cuento que en el chat hay un debate entre los 7 estudiantes. Si las planteamos, yo creo que para cerrar, porque habíamos quedado que hablábamos 1 hora, llevamos 1 hora y 25. Hay tres muy concretas. Ani, que es la coordinadora de periodismo, Ani Pérez, nos plantea que si le están preparando una pre-campaña a Carlos Alvarado como precandidato del PAC en el 2026. Luego, una pregunta de José, quien plantea, algo has hablado de esto, ¿cómo se combate la posverdad? Yo creo que es algo muy interesante. Y nuestra directora plantea que si en el mediano plazo usted cree posible un acuerdo multinacional para una mayor regulación de las redes sociales. Ok. Bueno, gracias por esas preguntas. A la pregunta de la directora, doña Gretel, no veo ámbito para eso. Creo que no va a pasar. Además, hay mucho poder. Pero, por ejemplo, hay manifestaciones chinas y las controla. China las controla la censura. Pero entonces es un problema de las democracias. Y en Estados Unidos, casualmente, la red social que se buscó prohibir o que se limita es TikTok porque es de origen chino. Entonces tiene que ver con el capitalismo. Eso es otra cosa. Nosotros ponemos muchas de las presiones a nuestros problemas en la democracia, pero no visibilizamos que el sistema no es solo democracia, es capitalismo. Y son elementos del capitalismo los que están fragmentando la democracia, sobre todo cuando hemos perdido capacidad redistributiva. Pero no veo un ámbito para eso. Sobre la posverdad, creo que ya mencioné, yo creo que mi mejor respuesta es no cambiar principios y creo que también una cosa que yo veo es que
por lo menos desde el punto de vista político, es bueno perder elecciones si se pierde por los principios adecuados. Entonces, si uno cree en lo que está haciendo, está bien que pierda, pero ganar traicionando principios no creo que sea apropiado. Sobre el 2026, no, porque tengo una prohibición constitucional. Yo no puedo participar en política a nivel de presidencia por 2 periodos, como cualquier expresidente. Entonces, estoy tranquilo y dedicándome a otras cosas, como el autocuido, como les decía antes. Hay una cosa una que me pareció muy interesante que ponía Rafael sobre, o quién era, perdón, sobre Handel, sobre la formación humanística y la administración y las tensiones con el movimiento estudiantil. Creo que más, no tanto con la pandemia, fueron con las negociaciones del FES. Eh, hay, en aquel tiempo, obviamente, fue muy difícil porque teníamos una situación fiscal muy, muy delicada y lo que nosotros podíamos darle como margen al FES, que creo que fue lo que le dimos, era inflación. Pero de hecho siempre se negoció. De hecho, y eso es algo que en mi administración se firmó el acuerdo con el FES en el que se incluye el representante estudiantil en las negociaciones presencialmente. Y eso es un gran logro, porque antes los estudiantes o representantes estudiantil no podía estar en la negociación del FES y en ese acuerdo se firmó la presencia de... Pero era extenso porque no teníamos para dónde dar y obviamente hay una presión para dar. Hay una cosa que en retrospectiva me parece muy simpática. En el año 2022, ya yo estando fuera y en la negociación del FES de ese año, un vicerrector que es actualmente el rector electo, don Carlos Araya, si no me equivoco, Carlos Araya. defendió en el año 22 el presupuesto del FES diciendo que los gastos en salarios docentes habían logrado aplanarse y se estaba invirtiendo más en otras áreas sustantivas de la universidad. Lo que no dijo don Carlos en aquella oportunidad es que eso se logró gracias a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Empleo Público, que eso fue lo que permitió que más plata se invirtiera en otras áreas que no eran las docentes. Entonces, aunque esas cosas han sido tan impopulares, irónicamente han servido para proteger la universidad. Y bueno, entonces eso yo me lo llevo en mi corazoncito para algo bueno que hice para mi querida universidad, aunque como dice a veces mi esposa, usted la quiere mucho, pero yo no sé si ella la quiere de vuelta a usted. Pero yo sigo queriendo mucho la Universidad de Costa Rica porque me ha dado muchísimas cosas y vivo apasionado por ella. Les digo, yo por las cosas de la vida tengo que estar en muchísimas universidades muy buenas. Yo vivo muy cerca por las cosas de la vida. Yo doy clases en Fletcher, pero vivo muy cerca de Harvard y de MIT y a mí me piden mucho hablar en esos lugares de temas. Pero les digo una cosa, un estudiante de la UCR no tiene nada que envidiarle a ningún estudiante ni de Harvard, ni de MIT, ni de Northwestern, ni de Sussex, ni de los lugares o de Hamburgo o las diferentes universidades donde yo voy, no tiene que envidiarle un estudiante de la UCR en su formación. Eh, y una cosa que también, hablando de los valores humanistas, y tal vez con eso los, los dejo, porque también me daba mucho consuelo, incluso cuando tenía tantos choques con la propia Universidad de Costa Rica, siendo presidente, pero queriéndola tanto, y uno choca por la posición en la que está. Pero una cosa que tenemos que recordar, como decía la directora, también en tiempos de polarización, y es aquello que dice, libre es pues la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las tendencias, receptiva de todas las inquietudes filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas, y no aceptará nunca más calificativo que ese, el de libre. Entonces significa que hay que estar con muchas personas que no piensan como uno y coexistir con ellas y acordar con ellas. Bueno, ya para ir cerrando, em, veo que Ani hace la aclaración de que no se puede reelección consecutiva, pero sí alternan para dejar ahí, ¿verdad? La espinita, no mentira. Y bueno, ya, ahora sí ha sido un verdadero gusto compartir este espacio con Carlos Alvarado, graduado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR hace 2 décadas,
presidente de la República de Costa Rica entre el 2018 y el 2022 y actual expresidente. De verdad, de parte tanto de Alejandro como de los y las estudiantes del curso de práctica profesional y de todas las personas que estamos aquí presentes, le agradecemos un montón este espacio, la disponibilidad y también la participación muy activa de este conversatorio. Sí. Bueno, y recordarles también que la sesión fue grabada, entonces luego, unos días, no sé si mañana o durante la semana, van a poder encontrarla en las redes sociales, por si quieren volver a ver algo, repasar alguna declaración del expresidente, en las redes sociales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Y antes de cerrar y ya despedirnos, nos gustaría pues un mensaje de cierre y despedida de parte de don Carlos Alvarado. Entonces, don Carlos, si nos puede dar un mensaje de despedida, se lo agradecemos un montón. No, muchas gracias a la a la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva por este espacio, lo aprecio muchísimo. Me da mucho gusto poder hablar con todas las personas acá. Muchas gracias a la directora también por estar, a los docentes que veo, a algunas compañeras y obviamente a Alejandro y a ustedes por estar aquí. A mí me da mucha satisfacción porque yo, después de salir y en general ha sido poco los espacios que he tenido para poder devolverle a mi propio país mi propia experiencia como expresidente, por vivir afuera y generalmente estoy en mucho contacto con muchos jóvenes, pero no costarricenses. Y también eso, pues, me hace falta porque me gusta devolverle a mi país. Y la verdad es que hoy les he hablado con mucha franqueza, con mucha franqueza y desde el corazón y la mente, de cómo en retrospectiva veo las cosas y las siento también. Así que les agradezco mucho a todos el espacio y las preguntas y los intercambios. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.